Me llamo Silas. El día que conocí a Elara Vance, la prometida de mi hermano muerto, el mundo se me vino encima de una forma que no esperaba. Fue en la estación de Prairie Creek, en el territorio de Montana, allá por el 85. A veces, el destino te pone a prueba de la manera más cruel, dejándote con una carga que no pediste y un corazón que ya no sabe cómo latir. Aquella mañana, el viento soplaba con la furia de 1000 inviernos, y yo solo era un hombre cansado, cumpliendo la última promesa que le hice a un fantasma. La vi bajar de aquel tren, y supe en ese mismo instante que nada volvería a ser sencillo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú? Y déjame saber desde qué ciudad me escuchas. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres oír más historias del viejo oeste como esta, suscríbete al canal. La estación de Prairie Creek no era más que un puñado de tablas viejas y un andén azotado por el polvo. Aquel día de 1885, el frío se metía en los huesos y el cielo, de un gris plomizo, parecía a punto de desplomarse sobre nosotros. Yo esperaba allí, con el cuello del abrigo subido y las manos metidas en los bolsillos, no por gusto, sino por una obligación que me pesaba como una losa de granito. Mi hermano pequeño, antes de morir en aquel accidente en el rancho una semana atrás, me había hecho jurar que recogería a su prometida por correspondencia. El silbato del tren rasgó el silencio, un sonido agudo y solitario que anunciaba la llegada del último y más complicado problema que mi hermano me había dejado. Sentía el peso de las miradas de los pocos curiosos del pueblo, susurros que ya empezaban a tejer una historia sobre mí y la desconocida que estaba a punto de llegar. Cuando Elara Vance descendió del vagón, pareció una figura frágil, casi fuera de lugar en aquel entorno áspero. Era delgada y pálida, con la mirada de quien ha pasado demasiado tiempo entre paredes y muy poco bajo el cielo abierto. Sostenía con fuerza un pequeño bolso, mientras un mozo bajaba el único baúl que contenía toda su vida. Sus ojos buscaron entre la escasa multitud el rostro de un hombre que solo conocía por cartas, el rostro sonriente de mi hermano. En su lugar se encontró con mi mirada sombría, la de un hombre curtido por el sol y la pérdida. Vi la esperanza contenida en su gesto, la ilusión de empezar una nueva vida, y sentí una punzada de culpa tan afilada que me costó mantenerme firme. Para mí, ella no era una mujer, sino el testamento viviente del fracaso de mi hermano. Me acerqué despacio, arrastrando las botas sobre la tierra helada. El viento jugaba con los mechones de pelo que se escapaban de su modesto sombrero. Me quité el mío, un gesto de respeto que me salió del alma, aunque mi mente estaba nublada por el cansancio y el resentimiento. No hubo preámbulos. Las palabras en la frontera suelen ser directas, como una bala. «Señorita Vance», dije, y mi voz sonó más ronca de lo normal. «¿Es usted Elara Vance?» Ella asintió con una mezcla de alivio y confusión en su rostro. Se esperaba a otro hombre, a otro Blackwood. Tragué saliva, buscando el aire que parecía haberse congelado en mis pulmones. «Soy Silas Blackwood, el hermano de...». No pude terminar la frase. Simplemente bajé la mirada a la punta de mis botas y pronuncié las palabras que lo cambiarían todo. «Ha muerto». El silbato del tren sonó de nuevo, un lamento metálico y largo que marcaba su partida. El vapor envolvió la escena por un instante, y cuando se disipó, Elara seguía allí, inmóvil, como si el tren se hubiera llevado la última conexión con el mundo que conocía. Su rostro perdió todo color. No gritó, no lloró. Solo vi un temblor casi imperceptible en sus manos y cómo su cuerpo se ponía rígido, como un animal herido que intenta no mostrar su debilidad. El tren se alejó, dejándola varada en aquel andén desolado, con su futuro hecho cenizas a sus pies. Y yo, a su lado, me sentí el carcelero de su desgracia, atado a ella por una promesa que ahora
nos condenaba a ambos a una convivencia forzada, bajo el juicio implacable de un pueblo que no perdona y un invierno que estaba a punto de encerrarnos juntos con nuestros fantasmas. La vida de Silas Blackwood había sido tallada en la misma madera dura y resistente que los postes de sus cercas. No nació para las palabras ni para los gestos delicados, sino para el lenguaje del trabajo, ese que se habla con las manos agrietadas y la espalda dolorida. Desde niño, este rancho en Montana había sido su único mundo. Aprendió a leer el cielo antes que los libros y a entender el silencio de los animales antes que las complejidades del corazón humano. Sus padres, hombres y mujeres de la tierra, le enseñaron que la supervivencia dependía de la previsión y la resistencia, no de los lamentos. Y Silas aprendió la lección a rajatabla. El rancho no era solo su hogar, era la suma de cada gota de sudor, cada invierno soportado y cada pérdida silenciosamente enterrada en la colina que dominaba el valle. Antes de que el silencio se convirtiera en su compañero más fiel, hubo un tiempo de calidez. Se llamaba Marta. La conoció en una feria del condado, no por un flechazo de novela, sino por la forma en que ella calmó a un caballo asustado con una mano firme y una voz suave. Era hija de un granjero vecino, una mujer cuya fortaleza no residía en la belleza evidente, sino en la serenidad de su mirada y en la eficiencia de sus movimientos. Su noviazgo no fue de poemas ni de flores, fue de cercas reparadas juntos, de cosechas recogidas codo con codo y de largas tardes en el porche, viendo cómo el sol se ocultaba tras las montañas, sin necesidad de llenar el aire con palabras vacías. Se entendían en el lenguaje de los actos, un idioma que Silas dominaba a la perfección. La promesa que se hicieron no fue bajo la luna, sino frente al hogar encendido de la cabaña que él mismo había ampliado para ella. Fue una promesa sencilla, estar el uno para el otro, contra el viento, la nieve y la sequía, y durante 7 años cumplieron. Marta llenó la casa de un calor que iba más allá del fuego de la chimenea. Era el olor del pan recién horneado, el sonido de su tarareo mientras cosía y la visión de su silueta recortada contra la luz de la ventana al amanecer. Silas, a su lado, descubrió una forma de paz que no sabía que existía. No era un hombre de grandes demostraciones, pero cada leño que cortaba, cada animal que cazaba, era una carta de amor escrita con el sudor de su frente. Para él, protegerla y proveerla era la única forma de decir «te quiero». Pero la frontera da, y la frontera quita con la misma indiferencia. La fiebre llegó una primavera, sigilosa y letal. Se la llevó en menos de una semana. Silas luchó contra la enfermedad con la misma terquedad con la que luchaba contra las ventiscas. Pero fue una batalla que no podía ganar con fuerza bruta. La vio consumirse en la misma cama donde habían construido su vida, y su impotencia fue un veneno que se le instaló en el alma. El día que la enterró en la colina, junto a sus padres, algo dentro de él se quebró para siempre. No lloró. Simplemente se quedó allí, mirando la tierra recién removida mientras el viento aullaba, sintiendo cómo el color y el calor se drenaban de su mundo, dejándolo en un paisaje de grises. Desde entonces, el rancho se convirtió en un mausoleo de recuerdos. Cada objeto de la casa tenía el eco de las manos de Marta, la mecedora junto al fuego, el dedal que usaba para remendar su ropa, el pequeño jardín de hierbas que ella cuidaba con esmero. Silas empezó a moverse por su propia casa con el cuidado de quien teme despertar a un fantasma. Dejó de usar la puerta principal porque el chirrido le recordaba su llegada cada tarde. Comía de pie en la cocina para no tener que ver su silla vacía en la mesa del comedor. El silencio que antes había sido cómplice y confortable, ahora era un abismo frío y pesado. Su capacidad para sentir, o al menos para
Mostrarlo quedó sepultada bajo esa misma tierra en la colina. La lucha en las guerras indias, años atrás, le había dejado cicatrices, pero eran heridas limpias, comprensibles. Le enseñaron a desconfiar, a estar alerta, a saber que la violencia era un final rápido y feo. Pero la muerte de Marta fue una herida distinta, una que supuraba hacia adentro, envenenando su capacidad de conectar. Se volcó en el trabajo con una furia silenciosa, buscando en el agotamiento físico un respiro para el tormento de su mente. El rancho prosperó bajo sus manos, pero él se marchitaba. Se convirtió en el hombre que el Lara conoció en la estación, un caparazón endurecido por el dolor, funcional por fuera, pero hueco por dentro. Un hombre que había olvidado cómo dejar que alguien entrara. Su hermano pequeño era todo lo contrario, soñador, impulsivo, siempre buscando un atajo hacia una vida más fácil que la que ofrecía el rancho. Silas lo quería, a su manera tosca y protectora, pero a menudo lo miraba con una mezcla de exasperación y envidia. Le envidiaba su facilidad para reír, para confiar, para creer que el mundo le debía algo. Mientras Silas construía muros para protegerse, su hermano abría puertas de par en par sin medir las consecuencias. Esa diferencia fundamental fue lo que los distanció en los últimos años, un abismo de silencios y malentendidos que la muerte convirtió en un arrepentimiento permanente para Silas. La llegada de Clara, su sobrina, tras la muerte de la madre de la niña, un par de años antes, fue otro golpe silencioso. Silas asumió la responsabilidad como siempre lo hacía, con acciones, no con palabras. Se aseguró de que la niña tuviera comida, un techo y ropa de abrigo, pero no supo cómo darle el consuelo que necesitaba. ¿Cómo podía consolar a una niña de la pérdida de un padre cuando él mismo era un náufrago en su propio mar de dolor? Clara se convirtió en un pequeño fantasma más en la casa, una presencia frágil y callada que le recordaba constantemente su fracaso para conectar, para ofrecer calor. La cuidaba, sí, pero desde la distancia segura de su propia isla de soledad. Y ahora, el Lara. Ella era diferente. No era un recuerdo ni una obligación de sangre. Era una extraña, una complicación imprevista. El testamento viviente de la última imprudencia de su hermano. Cuando la vio en la cocina, moviéndose con una eficiencia silenciosa que le recordaba dolorosamente a Marta, sintió una punzada de pánico. Era como si el pasado estuviera intentando volver a la vida, y él no estaba seguro de poder soportarlo. Su instinto era levantar las defensas, mantenerla a distancia, tratarla como un problema temporal que se resolvería con la llegada de la primavera. No era crueldad, sino un acto de pura y dura autopreservación. Verla cuidar de Clara con una paciencia y una ternura que él no poseía era como una acusación silenciosa. El Lara estaba remendando los jirones de esa pequeña familia rota con la misma habilidad con la que remendaba su ropa de trabajo. Trajo a la casa un orden y una calidez que Silas había olvidado que existían. El olor a estofado reemplazó al olor a polvo y soledad. El sonido de su voz suave leyendo un cuento a Clara por la noche llenó un vacío que él ni siquiera sabía que era tan profundo. Y eso lo asustaba más que cualquier ventisca o cualquier manada de lobos, porque la esperanza es una invitada peligrosa en un corazón que ha decidido cerrarse para siempre. En las noches, cuando el viento azotaba la cabaña y el fuego crepitaba en el hogar, Silas se sentaba en la oscuridad del salón, escuchando los sonidos de la casa. Oía el suave murmullo de el Lara, calmando una pesadilla de Clara, el crujido de las tablas del suelo bajo sus pies ligeros. Eran sonidos de vida, de un hogar que volvía a latir. Y en esos momentos, el recuerdo de Marta no era tan afilado. Se mezclaba con la presencia de el Lara, creando una extraña sensación de continuidad, como si una vida terminara para que otra pudiera, quizás,
empezar. Pero él apartaba ese pensamiento con la misma rapidez con la que llegaba. Había hecho una promesa a los muertos, no volver a arriesgar su corazón. Cada gesto de Elara era un pequeño asalto a sus defensas. El café que le dejaba en la estufa antes de que él saliera al frío del amanecer. La forma en que había organizado sus herramientas en el cobertizo. El remiendo casi invisible en su abrigo de piel de oveja. Ese que había pertenecido a su esposa y que él no había tenido el valor de arreglar. No decía nada, no agradecía. Simplemente lo observaba todo desde detrás de su muro de silencio, registrando cada acto de bondad como si fuera una deuda que no sabría cómo pagar. Ella le estaba ofreciendo un hogar, y él solo sabía ofrecerle un refugio temporal. El contraste entre su pasado y su presente era un abismo que lo paralizaba. Antes, con Marta, el futuro era un camino claro, un horizonte de trabajo y compañía. Ahora, el futuro era una página en blanco, una amenaza incierta. Elara y Clara representaban una posibilidad, la de volver a construir algo sobre las ruinas, pero también representaban el riesgo de una pérdida aún mayor. Perder a Marta casi lo destruyó. Perder a estas dos, después de permitirse sentir algo por ellas, lo aniquilaría por completo. Por eso la frialdad, por eso la distancia, era el miedo, no el desprecio, lo que guiaba sus acciones. A veces se encontraba observando a Elara desde lejos, cuando ella no se daba cuenta. La veía enseñando a Clara a amasar pan, con las manos cubiertas de harina, o mirando por la ventana la inmensidad de la pradera con una expresión de melancolía y determinación. Veía en ella una fuerza silenciosa, una resiliencia que reconocía porque era muy parecida a la suya. Habían sido forjados en fraguas diferentes, ella en la soledad de la ciudad y él en la dureza de la frontera, pero el resultado era el mismo. Dos almas que habían aprendido a sobrevivir sin esperar nada de nadie. Y esa afinidad era el peligro más grande de todos. La colina donde estaban las tumbas era su único confesionario. Subía allí cuando el peso se hacía insoportable, no para hablar, sino para estar en silencio con sus fantasmas. Miraba las 4 cruces de madera tosca y sentía el legado de los Blackwood sobre sus hombros. La promesa a su hermano de cuidar de su prometida se había convertido en una trampa. No podía echar a Elara y a Clara a la nieve, pero tampoco sabía cómo vivir con ellas. Estaba atrapado entre el deber hacia los muertos y el terror a los vivos. Cada día que pasaba, la presencia de Elara en su casa se sentía menos como una obligación y más como una necesidad. Y eso era algo que su corazón herido no estaba preparado para admitir. Así que Silas se aferraba a su rutina, a la única certeza que le quedaba, el trabajo. Se levantaba antes del alba y regresaba cuando el sol ya se había ocultado, buscando en el agotamiento físico una barrera contra las emociones que amenazaban con desbordarse. Pero incluso en el campo, rodeado por el silencio de la naturaleza, la imagen de Elara se colaba en sus pensamientos. La recordaba sentada junto al fuego, con la luz anaranjada iluminando la concentración en su rostro mientras cosía, y por un instante el frío de su alma parecía retroceder. Era un calor efímero y peligroso, un espejismo en su desierto emocional, y él sabía que no debía acercarse. Protegerlas significaba mantenerlas lejos de la ruina que llevaba dentro. El invierno en Montana no llega de golpe, se infiltra. Primero enfría el viento, luego endurece la tierra y finalmente congela el corazón de los hombres que no están preparados. En la cabaña de los Blackwood, la convivencia forzada había encontrado un ritmo frágil, una rutina silenciosa construida sobre gestos no dichos. Elara se movía por la casa con una eficiencia que había dejado de sorprender a Silas para convertirse en una presencia tan fundamental como el fuego en el hogar. Le dejaba el café humeante sobre la estufa cada mañana,
antes de que él saliera a la helada oscuridad, y él, a cambio, se aseguraba de que la pila de leña junto a la cocina nunca estuviera por debajo de la altura de su hombro. Eran pequeños actos de supervivencia mutua, un lenguaje sin palabras que ambos entendían, porque estaba escrito en la lógica de la necesidad, no en la tinta del afecto. La pequeña Clara se había convertido en el centro de ese universo silencioso. El ara le leía cuentos por la noche, con una voz suave que llegaba hasta el rincón, oscuro donde Silas limpiaba sus herramientas, y él observaba de reojo cómo la niña, que apenas había hablado desde la muerte de su padre, empezaba a sonreír de nuevo. A veces, Clara se acurrucaba junto a el ara mientras ésta cosía, y la imagen de sus dos cabezas juntas, una rubia y otra castaña, bajo la luz del candil, creaba una estampa de hogar tan potente que a Silas le dolía físicamente. Era un espejismo de la vida que había perdido, una visión que le recordaba todo lo que se había jurado no volver a desear. Por eso mantenía la distancia, por eso sus palabras eran escasas y funcionales. El calor que ellas traían a la casa era un peligro, una amenaza para el frío seguro en el que había aprendido a sobrevivir. El primer viaje al pueblo, desde la llegada de el ara, fue una prueba de fuego. Necesitaban provisiones antes de que la gran nevada los aislara por completo. Mientras cargaban el carro, el aire entre ellos era denso, cargado de una anticipación incómoda. Prairie Creek los recibió con un silencio hostil. Las miradas se clavaban en ellos como alfileres, siguiendo a el ara desde la tienda de ultramarinos hasta la herrería. Los susurros corrían a sus espaldas, palabras como viudo, usurpadora, sin decencia. Silas vio cómo el rostro de el ara se tensaba, cómo su espalda se enderezaba en un intento de no mostrar la herida. Él caminaba a su lado, con el rostro como una máscara de granito, sintiendo cada juicio como si fuera un golpe dirigido a él. No dijo nada para defenderla. Su orgullo le impedía dar explicaciones a nadie, pero por dentro una rabia sorda y protectora comenzaba a arder. De regreso al rancho, el silencio en el carro era diferente. Ya no era un silencio de convivencia, sino una barrera de hielo. El ara miraba fijamente el paisaje monótono, con la mandíbula apretada. Silas quería decir algo, cualquier cosa que rompiera esa tensión, pero las palabras se le atoraban en la garganta. ¿Qué podía decir? ¿No les hagas caso? A mí no me importa lo que piensen. Serían mentiras. Sí le importaba, porque la reputación de ella ahora estaba ligada a la suya, y él la había arrastrado a ese fango sin pedirle permiso. El juicio del pueblo había envenenado el aire, convirtiendo su refugio en una jaula a la vista de todos. Al llegar, descargaron las provisiones sin cruzar una sola mirada. Esa noche, la casa se sintió más fría que nunca, a pesar de que el fuego ardía con fuerza en el hogar. Los días siguientes, Silas se sumergió en el trabajo con una ferocidad renovada, como si el agotamiento físico pudiera ahogar el ruido de su conciencia. Se levantaba aún más temprano y volvía mucho después del anochecer, cubierto de nieve y con la mirada perdida. Evitaba la casa, comía de pie en la cocina y apenas hablaba con nadie, ni siquiera con Clara. El ara, por su parte, se replegó en sus propias defensas. Continuaba con sus tareas con una precisión mecánica, pero había perdido esa calidez silenciosa. Sus movimientos eran rígidos, su rostro una máscara de cortesía distante. Era como si ambos hubieran decidido tácitamente levantar sus muros de nuevo, más altos y más gruesos que antes. La frágil tregua que habían alcanzado se había roto, y en su lugar solo quedaba la cruda realidad de su situación. Dos extraños atrapados juntos por la obligación y el invierno. Una tarde, mientras reparaba una cerca en el corral, la vio salir a sacudir una alfombra. El viento le arrebataba el pelo de la cara y enrojecía sus mejillas. Por un instante,
La forma en que se movía, la determinación en su gesto, le recordó a Marta. Fue una punzada tan aguda y dolorosa que tuvo que apoyarse en el poste de madera para recuperar el aliento. No era justo para Elara, no era justo para el recuerdo de su esposa. Estaba mezclando a los vivos y a los muertos, y ese era un camino que solo llevaba a la locura. Cuando ella se giró y sus miradas se encontraron a través de la distancia, él fue el primero en apartar la vista, volviendo a su trabajo con una brusquedad que era una bofetada invisible. Sintió la mirada de ella sobre su espalda durante un largo rato antes de que la puerta de la cabaña se cerrara con un sonido seco y definitivo. La tensión se materializó cuando Clara cayó enferma, una fiebre alta que la hacía delirar y temblar sin control. Durante 3 días y 3 noches, Silas y Elara lucharon juntos para mantenerla con vida. Se turnaban para aplicarle paños fríos en la frente, para darle sorbos de caldo y para susurrarle palabras de consuelo en la oscuridad. En esos momentos, las barreras entre ellos se disolvían por la urgencia de la situación. Trabajaban como un equipo, comunicándose con gestos y miradas, unidos por un miedo compartido. Silas vio en Elara una fortaleza que lo dejó sin aliento, una resistencia inquebrantable que no flaqueó ni un segundo. Y ella vio en él, más allá del hombre rudo y silencioso, a un tío aterrorizado por la idea de perder a lo único que le quedaba de su hermano. Cuando la fiebre finalmente se dio y Clara se durmió con un sueño tranquilo y profundo, el agotamiento los golpeó a ambos. Estaban sentados a la mesa de la cocina con la primera luz del alba tiñendo de gris la ventana. El silencio volvió, pero esta vez estaba lleno de todo lo que habían pasado juntos. Elara, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, levantó la vista y le dijo con una voz apenas audible: «Lo hemos conseguido». Silas solo pudo asentir, incapaz de articular palabra. Había una gratitud tan inmensa en su pecho que amenazaba con desbordarse. Quería darle las gracias, decirle que sin ella no lo habría logrado, pero el hábito del silencio era una segunda piel. Se levantó bruscamente y dijo: «Voy a ver el ganado». Dejó la habitación, huyendo de una cercanía que lo asustaba más que la propia muerte. La visita de Jedediah Kane llegó una semana después, con el primer sol tímido tras la tormenta. Apareció a caballo, un hombre corpulento con un abrigo de piel de búfalo y una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Silas lo vio acercarse desde el granero y sintió cómo se le helaba la sangre. Lo recibió en el porche, interponiendo su cuerpo entre Kane y la puerta de la casa, como un animal protegiendo su guarida. Elara observaba la escena desde la ventana de la cocina, con un presentimiento de que aquel hombre no traía nada bueno. La conversación fue corta y en voz baja, pero la tensión era visible incluso a distancia. Kane hablaba con una familiaridad condescendiente, mientras Silas permanecía rígido, con las manos convertidas en puños a los costados. Kane no mencionó la deuda directamente. Habló del duro invierno, de lo difícil que debía ser para un hombre solo llevar un rancho tan grande. Sus palabras eran como piedras envueltas en seda, amables en la superficie pero pesadas y amenazantes. «Tu hermano era un soñador, Silas. Siempre lo fue», dijo Kane, con una falsa compasión que hizo que a Silas se le revolviera el estómago. «Espero que tú seas más práctico». Cuando Kane se marchó, dejó tras de sí un aire viciado, un veneno que se extendió por todo el rancho. Elara salió al porche cuando el caballo de Kane fue solo un punto en el horizonte. «¿Quién era ese hombre?», preguntó. «Nadie importante», mintió Silas sin mirarla. «Solo un vecino». Pero la mentira flotó entre ellos, tan evidente y sólida como la madera de la cabaña. A partir de ese día, Silas se convirtió en una sombra. La visita de Kane había abierto la caja de Pandora de sus miedos. La deuda, el síntesis.
secreto del suicidio de su hermano, la amenaza de perderlo todo. El peso era insoportable, apenas comía, y por las noches el Lara lo oía caminar de un lado a otro en el salón como un animal enjaulado. Lo veía estudiar viejos libros de cuentas a la luz de una vela hasta altas horas de la madrugada, con el rostro surcado por la preocupación. Intentó preguntarle qué ocurría, ofrecerle su ayuda, pero él la rechazaba con monosílabos o con un silencio que era aún peor. Estaba construyendo un muro a su alrededor, ladrillo a ladrillo, y la estaba dejando fuera, a ella y a Clara, en el frío. La distancia se hizo insalvable. Un día, el Lara encontró un pequeño pájaro de madera tallada en el alféizar de la ventana de la cocina. Era una pieza tosca pero llena de vida, claramente hecha por unas manos acostumbradas a trabajar con herramientas más grandes. Sabía que era de él. Era un regalo silencioso, una disculpa, una tregua. Lo sostuvo en la palma de la mano, sintiendo la calidez de la madera, y por un momento la esperanza volvió a florecer en su pecho. Esperó todo el día a que él dijera algo, a que reconociera el gesto, pero Silas actuó como si el pájaro no existiera. La oportunidad de hablar, de conectar, se perdió, y el pequeño objeto de madera se convirtió en un símbolo de todo lo que no podían decirse. El Lara empezó a comprender que su presencia en el rancho no era solo una carga para Silas, sino también un recordatorio constante de su fracaso. Fracaso como hermano, fracaso como protector. Se dio cuenta de que él no la apartaba por desprecio, sino por una especie de vergüenza herida. Él llevaba solo el peso de los errores de su hermano, y su orgullo le impedía compartir esa carga. Ella, que había pasado toda su vida dependiendo solo de sí misma, reconocía esa clase de orgullo, pero también sabía que, si seguían así, ese orgullo los destruiría a ambos. La primavera llegaría tarde o temprano, y con ella, una decisión que ella no quería tomar: marcharse. La tensión alcanzó su punto álgido durante una ventisca que los mantuvo encerrados durante 4 días seguidos. El espacio de la cabaña se encogió y el aire se volvió irrespirable. Cada crujido de la madera, cada suspiro resonaba en el silencio opresivo. En un momento de frustración, mientras intentaba reparar una silla rota con manos torpes, Silas golpeó la madera con el martillo y una astilla saltó, haciéndole un corte profundo en el antebrazo. La sangre brotó, oscura y espesa. El Lara corrió a su lado con un paño limpio y un frasco de remedios, apartando sus protestas con una autoridad inesperada. Mientras le limpiaba la herida, sus manos se tocaron. La piel de él era áspera y callosa. La de ella, sorprendentemente suave pero firme. Por un instante, el mundo se detuvo. Se miraron a los ojos, y en esa mirada hubo una comunicación más profunda que en todas las palabras que no se habían dicho. Él vio en sus ojos una preocupación genuina, una compasión que no pedía nada a cambio. Y ella vio en los suyos una vulnerabilidad desnuda, el dolor de un hombre que llevaba demasiado tiempo luchando solo. La cercanía era abrumadora, peligrosa. Silas retiró el brazo bruscamente en cuanto ella terminó de vendarlo, murmurando un «gracias», casi inaudible, antes de salir de la habitación y dejarla sola con el olor a sangre y a desinfectante. Esa noche, Silas no durmió. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando cómo la nieve caía sin cesar, borrando el paisaje y aislando el rancho del resto del mundo. El corte en su brazo era un dolor sordo, un recordatorio físico de la herida mucho más profunda que llevaba dentro. Se dio cuenta de que su silencio no estaba protegiendo a nadie. Al contrario, estaba envenenando el único refugio que tenían. Estaba alejando a la única persona que, a pesar de todo, no había huido. La había traído a este lugar desolado,
la había expuesto al juicio de la gente y ahora la estaba condenando a compartir su inminente ruina sin siquiera darle la dignidad de conocer la verdad. La nieve seguía cayendo, cubriendo las cercas, los corrales, las tumbas en la colina. Era como si el mundo estuviera desapareciendo bajo un manto blanco y puro, ofreciendo la oportunidad de empezar de nuevo. Pero para empezar de nuevo, primero había que limpiar lo viejo. Había que derribar los muros, confesar los secretos y enfrentar las consecuencias. Se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía seguir escondiéndose detrás de su dolor y su orgullo y ver cómo Elara y Clara se marchaban con la primera señal del deshielo, dejándolo solo con sus fantasmas. O podía arriesgarlo todo, la poca dignidad que le quedaba, y contarle la verdad. Miró hacia la puerta cerrada del dormitorio donde dormían Elara y Clara. Protegerlas ya no significaba mantenerlas en la ignorancia. Protegerlas significaba confiar en ellas, tratarlas no como una carga, sino como aliadas. Significaba admitir que no podía hacerlo solo. La idea lo aterrorizaba. Confiar en alguien de nuevo, abrir esa puerta que había cerrado con llave el día que enterró a Marta, era el mayor riesgo de todos. Pero la alternativa, la imagen de esa casa vacía y silenciosa de nuevo, era una condena que ya no estaba dispuesto a soportar. El invierno aún no había terminado, pero Silas Blackwood supo, en la quietud de esa noche de ventisca, que estaba al borde de un precipicio, y que el siguiente paso, en la dirección que fuera, lo cambiaría todo para siempre. La ventisca amainó tan lentamente como había llegado, dejando tras de sí un mundo silenciado y cubierto de un blanco inmaculado. La cabaña de los Blackwood parecía una isla en un mar de nieve, un pequeño bastión de calor y vida en medio de la desolación. Dentro, la rutina se había reanudado con una fragilidad palpable. Elara se movía por la cocina, sus gestos eficientes y silenciosos, mientras Clara, ya recuperada, dibujaba figuras con el vaho de la ventana. Silas, sin embargo, era una sombra más densa que antes. Apenas hablaba, y sus ojos parecían fijos en un horizonte lejano que solo él podía ver. El aire entre ellos estaba cargado de una tensión sorda, la calma que precede a la ruptura de una presa. Elara sentía que el suelo bajo sus pies estaba a punto de ceder, pero no sabía de dónde vendría el golpe. Él pasaba las noches en vela, sentado a la mesa del comedor, con los viejos libros de cuentas del rancho, abiertos bajo la luz parpadeante de un candil de aceite. Elara, desde su cama, oía el raspar de su pluma sobre el papel y el suspiro ocasional que se escapaba de sus labios, un sonido tan lleno de desesperación que le helaba la sangre. Veía cómo el peso que llevaba sobre los hombros lo estaba curvando, cómo las líneas de su rostro se hacían más profundas con cada amanecer. Intentó preguntarle, ofrecerle una ayuda que no sabía si él aceptaría, pero sus palabras chocaban contra un muro de monosílabos. «Son cosas del rancho», decía él, y esa frase era una puerta cerrada con llave. Ella sabía que mentía, pero también comprendía que forzar esa puerta solo la destruiría. La revelación no llegó como un trueno, sino con el trote pesado de un caballo sobre la nieve medio derretida. Un hombre apareció en el camino que llevaba al rancho, una figura imponente a lomos de un semental negro que resoplaba nubes de vaho. No era un vecino. Su abrigo de piel de búfalo era demasiado caro, su silla de montar demasiado ornamentada. Silas lo vio desde el granero y su cuerpo se puso rígido, como un animal que huele a un depredador. Dejó caer el hacha que sostenía y caminó hacia la casa, plantándose en el porche justo cuando el jinete llegaba. Se interpuso entre el extraño y la puerta, un guardián silencioso y sombrío de un secreto que estaba a punto de estallar.
El ara, con Clara cogida de la mano, observaba la escena desde la ventana de la cocina, con un nudo de mal presentimiento apretándole el estómago. El hombre se llamaba Jedediah Kane. Lo supo más tarde. Tenía el rostro de un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad, y una sonrisa que era solo un movimiento de labios, sin rastro de calidez. No desmontó del caballo, un gesto calculado para mantener su posición de poder. Habló en voz baja, pero sus palabras, afiladas y crueles, llegaron hasta la ventana como si el viento las hubiera llevado a propósito. Habló de deudas, de plazos vencidos y de promesas rotas, y entonces, con una crueldad metódica, pronunció la palabra que lo cambió todo: suicidio. Dijo que el hermano de Silas no había muerto en un accidente, sino que se había quitado la vida, incapaz de afrontar la ruina que él mismo había provocado. El mundo de Elara se detuvo. Cada silencio de Silas, cada mirada evasiva, cada noche en vela, cobró de repente un sentido terrible y doloroso. Se sintió engañada, una tonta a la que habían mantenido en la oscuridad. El hombre que le había ofrecido refugio era un mentiroso. La rabia inicial fue como un latigazo, una oleada de frío que la dejó sin aliento. Vio a Silas de pie en el porche, sin moverse, recibiendo las palabras de Kane como si fueran pedradas. No lo negó, no levantó la voz. Simplemente se quedó allí, con la cabeza ligeramente inclinada, en una postura de derrota absoluta. Su silencio era la confesión más elocuente. Kane no había terminado. Con una voz que rezumaba desprecio, añadió que el rancho, la tierra, todo, le pertenecía a él como pago por la deuda. Tu hermano fue un cobarde, Blackwood, y tú eres un mentiroso por ocultarlo. Escupió las palabras. Tienes hasta el deshielo de primavera para largarte de mi propiedad, tú y la mujer que recogiste. Dicho esto, tiró de las riendas de su caballo, lo hizo girar con una brusquedad violenta y se marchó al mismo trote imponente con el que había llegado, dejando tras de sí un silencio tan pesado y denso que parecía tener forma física. Dejó a un hombre roto en el porche y a una mujer destrozada tras la ventana. Silas no se movió durante un largo rato. Se quedó allí, de espaldas a la casa, mirando el camino vacío por el que Kane había desaparecido. El ara lo observaba, y mientras la primera ola de traición se retiraba, algo más profundo empezó a tomar forma en su interior. Vio la humillación grabada en la caída de sus hombros, la vergüenza en la forma en que mantenía la cabeza baja, y de repente lo entendió. Su mentira no había sido un acto de engaño, sino un intento desesperado y torpe de protección. Había cargado con ese secreto horrible, con el peso de la deuda y el suicidio de su hermano. Él, solo, para no destruir el frágil refugio que había construido para ella y para Clara. El orgullo de Silas, ese muro que la había mantenido a distancia, no era una fortaleza, sino una prisión. Se había encerrado allí dentro con sus fantasmas y sus fracasos, convencido de que era su deber enfrentarlos en soledad. Al ocultarle la verdad, no la había tratado como a una extraña, sino como a alguien a quien quería proteger de la tormenta que se avecinaba. Y en ese instante de claridad, toda la rabia de Elara se disolvió, reemplazada por una oleada de compasión tan intensa que le dolió el pecho. Vio al hombre más allá del ranchero rudo y silencioso, un alma solitaria que llevaba una carga demasiado pesada para un solo par de hombros. Él seguía fuera, en el frío, como si no se atreviera a entrar y enfrentarse a su juicio. Elara apretó los puños, la determinación endureciendo sus facciones. Había pasado toda su vida siendo arrastrada por las circunstancias, una hoja a merced del viento. Pero ya no. Este lugar, esta cabaña destartalada en medio de la nada, se había convertido en su hogar, y un hogar no se abandona, se defiende.
se apartó de la ventana y con un movimiento deliberado avivó el fuego del hogar. El sonido de la leña crepitando fue una declaración. Luego puso la cafetera sobre la estufa. Eran gestos sencillos, cotidianos, pero en aquel silencio cargado de ruina eran un ancla. Eran la respuesta a la amenaza de Cain. Cuando Silas finalmente entró en la casa, lo hizo con la cautela de un extraño. Sus ojos, llenos de una vergüenza desoladora, evitaron los de ella. Esperaba encontrarla haciendo su baúl, lista para marcharse ante la primera oportunidad. Esperaba reproches, lágrimas, acusaciones. En cambio, la encontró sentada a la mesa de la cocina, con 2 tazas humeantes esperando. Clara dormía en la habitación contigua, ajena a la tormenta que acababa de desatarse. Elara levantó la vista y lo miró directamente a los ojos, sin una pizca de lástima, solo con una en calma firme y serena. No hubo necesidad de palabras. En su mirada, Silas no vio el juicio que temía, sino una comprensión silenciosa. Vio una fuerza que reflejaba la suya, una resiliencia forjada en una fragua diferente, pero con el mismo fuego. Vio a una aliada. Ella no le preguntó por qué había mentido, no le preguntó qué iban a hacer. Su presencia allí, sentada a esa mesa, con ese café, era la única pregunta y la única respuesta que importaba. Y la respuesta era: no te vas a enfrentar a esto solo. Silas se sentó frente a ella, sus grandes manos ásperas rodeando la taza caliente como si fuera un salvavidas. El calor se extendió por sus dedos entumecidos, un calor que parecía llegarle hasta el alma. Por primera vez desde la muerte de su esposa, no se sentía completamente solo. El secreto, que había sido una barrera entre ellos, se había convertido, una vez revelado, en el cimiento de algo nuevo. La mentira había muerto, y en su lugar nacía una verdad compartida. La amenaza de Jedediah Cain no había desaparecido. De hecho, ahora era más real y más inminente que nunca. La pérdida del rancho era una certeza que se cernía sobre ellos como el hacha de un verdugo. Pero la revelación, que Cain había planeado como el golpe de gracia para destruirlos, había tenido el efecto contrario. No los había separado, los había unido. Había solidificado una alianza que hasta ese momento solo había existido en gestos no dichos y miradas robadas. Elara tomó un sorbo de su café, sus ojos fijos en los de él por encima del borde de la taza. El silencio ya no era incómodo ni pesado. Era un espacio de entendimiento, un terreno neutral donde ambos podían empezar a desarmarse. La batalla por el rancho de los Blackwood aún no había comenzado, pero el ejército acababa de formarse, y constaba de 2 personas, una niña dormida y la obstinada determinación de no rendirse. El invierno seguía aferrado a la tierra de Montana, pero dentro de esa pequeña cabaña algo había empezado a descongelarse. Silas miró a la mujer que tenía enfrente, una desconocida traída por el destino y la tragedia, y vio, por primera vez, no la prometida de su hermano muerto, ni una carga que debía soportar, sino un futuro que no se había atrevido a imaginar. La ruina era casi segura, el fracaso una posibilidad abrumadora, pero por primera vez en mucho tiempo no le parecían el final del camino. La revelación no había traído la paz, sino la guerra, pero una guerra que, por fin, lucharían juntos. Silas asintió lentamente, un gesto casi imperceptible, pero que Elara entendió a la perfección. Era una aceptación, un agradecimiento, una promesa. La verdad, por muy fea y dolorosa que fuera, los había hecho libres. Libres para enfrentarse a lo que viniera, codo con codo, como si hubieran estado esperando ese momento toda su vida. La decisión se asentó en el alma de Silas con el peso de una lápida. Durante días caminó por el rancho como un fantasma, midiendo la tierra que ya no era suya, tocando la madera de las cercas que sus manos habían levantado.
La derrota era un sabor amargo en su boca. Su plan era simple y honorable, a su manera rota. Esperaría a que los caminos fueran transitables y luego llevaría a Elara y a Clara al pueblo más cercano, con el poco dinero que le quedara de la venta del ganado. Les daría una oportunidad, una huida limpia de la ruina de los Blackwood. Era su deber, su última penitencia por el fracaso de su hermano y el suyo propio. Para él, protegerlas. Significaba alejarlas de él, cortar el lazo antes de que la caída los arrastrara a todos al abismo. No era una elección hecha por impulso, sino la conclusión lógica de un hombre que había aprendido que el amor solo traía pérdida. Una noche, mientras él trazaba mapas inútiles en su cabeza, Elara rompió el silencio que se había vuelto asfixiante. No con palabras de consuelo ni con preguntas. Se levantó de su silla junto al fuego, caminó hacia el baúl que contenía toda su vida y sacó una pequeña bolsa de tela. Regresó a la mesa y la vació con un gesto deliberado. Un puñado de monedas, el ahorro de años de trabajo miserable, rodó sobre la madera gastada. Junto a ellas, colocó el pequeño dedal de plata de su madre. Sus ojos se encontraron con los de Silas, firmes y sin una sombra de duda. Su voz fue apenas un susurro, pero resonó en la cabaña con la fuerza de un juramento. «Este es mi hogar ahora», dijo, empujando suavemente el pequeño tesoro hacia él. «Y un hogar no se abandona, se defiende». No era una súplica, era una declaración de guerra. Silas se quedó inmóvil, mirando la pequeña fortuna sobre la mesa. No era el dinero lo que lo dejó sin aire, sino el gesto. Elara no le estaba ofreciendo ayuda, le estaba ofreciendo su vida entera, todo lo que tenía y todo lo que era. Estaba eligiendo la incertidumbre a su lado en lugar de la seguridad en cualquier otra parte. Estaba reclamando su lugar en esa lucha, no como una carga, sino como una socia. Por primera vez, Silas no vio a la prometida de su hermano, ni a una mujer a la que debía proteger. Vio a una igual, una alma forjada en la misma fragua de la adversidad, cuya fuerza silenciosa superaba con creces la suya. El peso sobre sus hombros no desapareció, pero de repente ya no lo llevaba solo. Levantó la vista del dedal y la miró, y en el silencio que siguió, se forjó un pacto más fuerte que cualquier palabra. Más tarde, cuando la casa estaba sumida en la quietud y solo el crepitar del fuego rompía la noche, se encontraron de pie junto al hogar. La tensión que los había separado se había transformado en una intimidad frágil y abrumadora. Fue Elara quien dio el último paso hacia el abismo de la vulnerabilidad. Con la mirada fija en las llamas, su voz tembló ligeramente al confesar el secreto que definía su soledad, la verdad más profunda de su corazón herido. «Nunca me han besado», dijo, y la confesión flotó en el aire, un acto de confianza tan absoluto que dejó a Silas sin defensas. No era una invitación, sino la entrega de su última pieza de armadura. Era la admisión de que estaba apostando todo su futuro por un sentimiento que ni siquiera conocía, por un hombre que hasta hacía poco era un extraño. Silas la miró, y en su rostro curtido por el sol y el dolor, apareció una serenidad que Elara no había visto nunca. Vio toda su fragilidad y toda su fuerza contenidas en esa simple frase. Se acercó despacio, con un cuidado que parecía impropio de sus manos grandes y ásperas. No dijo nada. Simplemente levantó una mano y le acarició la mejilla con el dorso de los dedos, un gesto de una ternura tan profunda que a ella se le llenaron los ojos de lágrimas. Inclinó la cabeza y susurró contra su pelo la única respuesta que importaba, una promesa que era un nuevo comienzo pactado en mitad de la ruina. Entonces, empecemos. El beso que siguió no fue de pasión, sino de reverencia. No era un final feliz,
sino el difícil y valiente primer ladrillo de un hogar que habían decidido construir juntos sobre las cenizas de su pasado. La deuda seguía ahí, y el futuro era una página en blanco, pero ya no la enfrentarían solos.